En el corazón del Imperio Otomano, donde los muros del Palacio Topkapi guardaban secretos más preciosos que las joyas de la corona, una historia de amor prohibido estaba a punto de cambiar el destino de un reino entero. Cuéntame, ¿desde dónde escuchas esta historia? Y dime, ¿crees que el amor verdadero puede desafiar hasta las leyes más sagradas de un imperio? Estambul, año 1580 del calendario cristiano, 988 según el islámico. El sultán Murad III reinaba con mano firme sobre un imperio que se extendía desde los Balcanes hasta las fronteras de Persia. Su palacio era una ciudad dentro de otra ciudad, donde cada puerta, cada corredor, cada suspiro tenía su lugar designado por tradiciones milenarias. En los aposentos reservados para el clero del palacio, donde el aroma del incienso se mezclaba con el perfume de las rosas que crecían en los jardines interiores, vivía Zeynep, hija del imán Hassan Efendi. Era una joven de 17 años cuya belleza había comenzado a florecer como las flores de cerezo en primavera, pero cuya existencia estaba tan regulada como los rezos que su padre dirigía 5 veces al día. Zeynep había crecido entre los muros dorados del palacio, pero siempre en la periferia de su verdadero poder. Conocía cada pasillo, cada escalera secreta, cada rincón donde el eco de las pisadas se perdía en el silencio. Su padre, hombre devoto y respetado, había educado a su hija única en las artes propias de una mujer musulmana: bordado, caligrafía, recitación del Corán y sobre todo en el arte del silencio y la discreción. Pero Zeynep poseía algo que su padre no había podido domesticar: una curiosidad tan ardiente como el fuego que calentaba los hammams del palacio. Desde niña había observado a las mujeres que entraban y salían de los aposentos imperiales. Las había visto llegar como niñas asustadas y transformarse en damas elegantes que caminaban con la gracia de las gacelas. Había escuchado fragmentos de conversaciones en idiomas que no comprendía del todo. Había visto sedas que brillaban como el agua bajo la luna. Había aspirado perfumes que parecían contener la esencia de jardines paradisíacos. La fascinación de Zeynep por el mundo del harén había crecido con los años como una planta que busca desesperadamente la luz del sol. No era deseo de riqueza lo que la movía, ni envidia por las joyas que adornaban los cuellos de las favoritas del sultán. Era algo más profundo y más peligroso: el anhelo de conocer qué se escondía detrás de esas puertas custodiadas por eunucos cuyas miradas podían helar la sangre. Su padre le había explicado 1000 veces las reglas inmutables del palacio. El harén era un mundo sagrado, inviolable, donde solo podían entrar el sultán, sus hijos varones menores de edad, los eunucos autorizados y, por supuesto, las mujeres que pertenecían a esa esfera dorada. Cualquier transgresión de estos límites se pagaba con la vida, sin excepción, sin apelación, sin misericordia. «Hija mía», le decía Hassan Efendi, mientras acariciaba su barba canosa, «el Altísimo ha establecido un orden en todas las cosas. Las estrellas no abandonan su curso, los ríos no corren hacia las montañas, y las barreras que separan los mundos no deben ser cruzadas. Tu lugar está aquí, en la luz de la fe, no en las sombras de la tentación». Pero Zeynep asentía con la cabeza mientras su corazón latía con un ritmo diferente. Cada noche, cuando las oraciones del día habían terminado y el palacio se sumía en un silencio interrumpido solo por el murmullo de las fuentes, ella se acostaba en su lecho y soñaba con melodías que nunca había escuchado, con danzas que nunca había visto, con palabras de amor que nunca habían llegado a sus oídos. Fue una tarde de abril, cuando los tulipanes del jardín del sultán comenzaban a abrir sus pétalos como copas de fuego, que Zeynep tomó la decisión que cambiaría su destino para siempre. Había estado bordando en el pequeño patio que su padre había mandado construir para ella, un espacio íntimo donde podía trabajar sin ser vista por los ojos indiscretos de los sirvientes. El hilo dorado se deslizaba entre sus dedos
cuando escuchó una música que parecía venir del mismísimo cielo. No era el canto del muezín que llamaba a la oración, ni los salmos que entonaban los derviches en sus ceremonias. Era algo diferente, algo que hacía que su alma temblara como las hojas de los álamos bajo la brisa del Bósforo. Sin pensarlo dos veces, Zeynep dejó caer su bordado y siguió la melodía como si fuera un hilo invisible que tirara de ella. Sus pasos la llevaron por corredores que conocía de memoria, pero que ahora parecían distintos, como si la música los hubiera transformado en senderos hacia un mundo encantado. La música se hacía más nítida a medida que se acercaba a la zona prohibida del palacio. Su corazón latía tan fuerte que temía que alguien pudiera oírlo. Sabía que estaba cruzando líneas invisibles pero fatales, que cada paso la alejaba más de la seguridad de su mundo conocido y la acercaba a un peligro cuya magnitud apenas podía imaginar. Llegó a una puerta de madera labrada que nunca había visto abierta. A través de ella se filtraba no solo la música, sino también risas cristalinas, el murmullo de conversaciones en voz baja, y de vez en cuando una voz masculina que daba instrucciones en un tono que denotaba autoridad y paciencia. Zeynep se acercó a la puerta como un devoto se acerca al santuario más sagrado. Sus manos temblaban cuando encontró una pequeña rendija en la madera, un defecto casi imperceptible que sin embargo le permitía ver lo que ocurría al otro lado. Lo que vio la dejó sin respiración. Era un salón de una belleza que superaba todo lo que había imaginado. Los muros estaban cubiertos de azulejos de Iznik, cuyos azules y verdes parecían contener la esencia del mar y del cielo. Las columnas de mármol sostenían un techo donde brillaban estrellas doradas que convertían el espacio en un fragmento del paraíso. Divanes cubiertos de sedas persas rodeaban una fuente central cuyas aguas cantaban una melodía eterna. Pero no era la belleza del lugar lo que había robado el aliento a Zeynep, era lo que estaba ocurriendo en el centro de esa maravilla arquitectónica. Un grupo de jóvenes mujeres, vestidas con túnicas de colores que Zeynep nunca había visto juntos, se movían al ritmo de una música que interpretaban dos laudistas sentados en un rincón. No era una danza como las que se realizaban en las ceremonias religiosas, llenas de solemnidad y recogimiento. Era algo completamente diferente, una celebración del movimiento, una poesía escrita con el cuerpo, una oración expresada a través de la gracia y la belleza. Las mujeres no eran simplemente hermosas en el sentido convencional. Cada una de ellas irradiaba algo especial. La pelirroja que lideraba el grupo tenía una elegancia felina que recordaba a las panteras que Zeynep había visto pintadas en los manuscritos persas. La morena de ojos verdes se movía con una sensualidad que parecía emerger de las profundidades de la tierra. La rubia de piel pálida flotaba como si sus pies no tocaran el suelo de mármol. Pero en el centro de esta constelación de belleza había alguien que hizo que el mundo de Zeynep se detuviera por completo. Era un joven que no podía tener más de 25 años, vestido con una túnica de seda verde esmeralda bordada con hilos de plata. Su piel tenía el tono dorado de aquellos que han nacido bajo soles benévolos, y sus ojos oscuros observaban la danza con una atención que iba más allá de la simple contemplación. No era solo que fuera extraordinariamente hermoso, había algo en su presencia que hacía que todo a su alrededor pareciera cobrar vida de una manera más intensa. Zeynep comprendió inmediatamente que estaba viendo al príncipe Mehmed, hijo del sultán Murad III y heredero del trono otomano. Había oído hablar de él en las conversaciones que su padre mantenía con otros dignatarios del palacio. Se decía que era no solo valiente en la guerra y sabio en los consejos, sino también un amante de las artes y la poesía. Algunos susurraban que escribía versos que habrían hecho llorar a los ángeles, otros que su voz podía amansar a las bestias salvajes. Mientras observaba, Zeynep vio que el príncipe no se limitaba a contemplar la danza. De vez en cuando hacía observaciones a las bailarinas,
corrigiendo un movimiento, sugiriendo una variación, animando con una sonrisa a alguna que parecía insegura. Era evidente que no era simplemente un espectador pasivo, sino un maestro que guiaba el aprendizaje de aquellas mujeres en un arte que aparentemente era mucho más complejo de lo que Zeynep había imaginado. De pronto la música se detuvo y el príncipe se dirigió al centro del salón. Su voz, cuando habló, tenía una cualidad musical que hacía que hasta las palabras más simples sonaran como versos de un poema. «Hermosas flores de mi jardín», dijo, y Zeynep sintió que esas palabras se grababan en su memoria como si hubieran sido escritas con fuego. «Habéis danzado con el alma, no solo con el cuerpo». Esto es lo que distingue al arte verdadero de la mera técnica. Cuando bailáis, no mostráis solo vuestra destreza, reveláis la belleza que el Altísimo ha puesto en vosotras. Y esa belleza, cuando se expresa con sinceridad, es una forma de oración. Una de las bailarinas, la pelirroja que había captado especialmente la atención de Zeynep, se acercó al príncipe con una gracia que parecía desafiar las leyes de la gravedad. «Mi señor», dijo con una voz que tenía la dulzura de la miel y la claridad del cristal, «no danzaréis vos con nosotras. Vuestros movimientos son poesía en acción». El príncipe sonrió, y esa sonrisa fue como el amanecer después de la noche más larga. Gulnar respondió: «Mi danza es diferente. Mi papel es guiaros, no competir con vuestra belleza. Sois las estrellas, yo soy simplemente el cielo que las contiene». Fue en ese momento cuando ocurrió lo imposible. Tal vez fue la intensidad con la que Zeynep observaba la escena, tal vez fue el destino que decidió intervenir en ese instante preciso, pero algo hizo que el príncipe Mehmed dirigiera su mirada exactamente hacia la rendija en la puerta donde ella se escondía. Sus ojos se encontraron a través de ese espacio minúsculo, y Zeynep sintió que el mundo entero se fragmentaba y se reconstruía en una configuración completamente nueva. No fue amor a primera vista, porque el amor necesita tiempo para florecer. Fue algo anterior al amor, más primitivo y más poderoso. Fue reconocimiento, como si sus almas hubieran estado buscándose a través de las vidas y finalmente se hubieran encontrado. El príncipe no gritó, no llamó a los guardias, no mostró alarma alguna. Simplemente mantuvo la mirada fija en aquellos ojos que lo observaban desde las sombras, y en sus labios se dibujó lentamente una sonrisa que contenía sorpresa, curiosidad y algo que Zeynep no se atrevió a identificar. Lentamente, sin apartar la vista de la rendija, el príncipe se excusó con las bailarinas. «Continuad vuestro ensayo», les dijo con la misma voz melodiosa de siempre, aunque Zeynep creyó detectar un leve temblor en ella. «Gulnar, dirige tú a las demás. Yo regresaré en unos momentos». Zeynep comprendió que debía huir, que cada segundo que permaneciera allí la acercaba más a un peligro mortal. Pero sus piernas se habían convertido en piedra, y sus ojos permanecían clavados en la figura del príncipe, que se dirigía lentamente hacia la puerta. Cuando la puerta se abrió, Zeynep se encontró cara a cara con el hombre que acababa de transformar su mundo. De cerca, era aún más impresionante de lo que había parecido a través de la rendija. Su altura la obligaba a alzar la cabeza para mirarlo, y cuando lo hizo, vio que sus ojos tenían la profundidad de pozos antiguos donde se reflejaban las estrellas. «¿Quién eres?», preguntó el príncipe, y su voz no contenía amenaza, sino una curiosidad genuina que hizo que Zeynep sintiera que su corazón se expandía hasta ocupar todo su pecho. Soy Zeynep, hija de Hasan Efendi, el imán del palacio», logró articular, sorprendida de que su voz no hubiera desaparecido por completo. El príncipe asintió lentamente, como si esa información confirmara algo que ya había intuido. Zeynep repitió, y el nombre sonó diferente en sus labios, como si fuera una palabra de un idioma sagrado que solo él conociera. «¿Sabes cuál es el castigo por lo que acabas de hacer?». Ella bajó la mirada, pero él, con un gesto infinitamente suave,
Le alzó el mentón con la punta de los dedos. No te pregunté para asustarte, continuó. Te pregunté porque necesito saber si eres consciente del riesgo que has corrido. Sí, mi señor, susurró Zeynep. Lo sé. ¿Y aún así decidiste hacerlo? Ella asintió, incapaz de hablar. ¿Por qué? Esa pregunta simple contenía todas las preguntas del mundo. ¿Por qué había arriesgado su vida por satisfacer una curiosidad? ¿Por qué había desobedecido todas las enseñanzas de su padre? ¿Por qué había cruzado la línea más peligrosa que existía en el palacio? No lo sé, respondió con una honestidad que la sorprendió a ella misma. Escuché la música y fue como si algo dentro de mí no pudiera resistirse. El príncipe la estudió en silencio durante un momento que a Zeynep le pareció eterno. Luego, para su absoluta sorpresa, sonrió. La música, murmuró, como si hablara consigo mismo. Sí, la música puede ser más poderosa que todas las leyes de los hombres. Se volvió hacia la puerta del salón, donde las voces de las bailarinas indicaban que habían reanudado su práctica. Vete ahora, le dijo sin mirarla. Regresa a tus aposentos y no hables de esto con nadie, ¿lo entiendes? Sí, mi señor. ¿Y Zeynep? Ella se detuvo cuando ya comenzaba a alejarse. Si la música vuelve a llamarte, ten más cuidado. La próxima vez podría ser vista por ojos menos comprensivos que los míos. Zeynep regresó corriendo a sus aposentos, el corazón latiéndole tan fuerte que temía que su padre pudiera oírlo desde la mezquita donde dirigía las oraciones de la tarde. Se encerró en su habitación y se sentó en el diván, tratando de comprender qué había pasado realmente. Había estado a punto de morir. Un solo grito del príncipe habría bastado para sellar su destino. Los guardias habrían llegado en segundos y la habrían arrastrado ante el gran visir para ser juzgada por una transgresión que no admitía defensa ni perdón. Y sin embargo, no solo seguía viva, sino que había visto algo en los ojos del príncipe que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Esa noche, Zeynep no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía de nuevo aquel salón de belleza imposible. Escuchaba de nuevo aquella música que había despertado algo en su alma. Sentía de nuevo la mirada del príncipe clavándose en la suya, como si tratara de leer secretos escritos en una lengua que solo él conocía. Los días siguientes fueron una tortura exquisita. Zeynep intentó retomar su rutina habitual, pero todo había cambiado. El bordado le parecía insípido, las oraciones sonaban como palabras vacías, las conversaciones con su padre le resultaban ejercicios de fingimiento. Era como si hubiera probado una fruta prohibida y ahora toda la comida terrenal le supiera a ceniza. 3 días después del encuentro, cuando Zeynep creía que se volvería loca si no encontraba alguna forma de revivir, aunque fuera un fragmento de aquella experiencia, encontró algo que la hizo temblar de la cabeza a los pies. Había ido a recoger su bordado del patio, como hacía cada mañana, cuando vio algo que no había estado allí la noche anterior. Entre los pliegues de la tela se encontraba una rosa roja, tan perfecta que parecía haber sido creada por la mano de un ángel. Pero no era la belleza de la flor lo que la había hecho temblar. Era el pequeño papel que estaba atado a su tallo con un hilo de seda. Con manos que apenas podían controlar el temblor, Zeynep desató el papel y lo abrió. La caligrafía que vio era exquisita, formada por alguien que claramente había dedicado años a perfeccionar el arte de la escritura. Y las palabras que leyó hicieron que el mundo volviera a detenerse. Para la rosa que floreció en el jardín prohibido, la música continúa, pero solo para oídos que saben escuchar. Si el corazón llama, que la prudencia guíe los pasos. Zeynep leyó el mensaje una y otra vez, memorizando cada curva de cada letra, cada matiz de la tinta negra sobre el papel blanco. Luego, siguiendo un impulso que no logró explicarse, se llevó la rosa a los labios y la besó suavemente antes de esconderla en el lugar más seguro que conocía,
entre las páginas de su ejemplar personal del Corán, donde sabía que nadie se atrevería a buscar. Esa noche, cuando el palacio se sumía en el silencio nocturno, Zeynep volvió a escuchar la música. Esta vez no fue casualidad. Esta vez sabía exactamente de dónde venía y sabía exactamente lo que arriesgaba al seguirla. Pero también sabía que no tenía elección. La rosa y el mensaje habían encendido un fuego en su interior que no podía apagar. Una necesidad de volver a ver aquellos ojos que habían visto directamente hasta su alma. Se vistió con su túnica más oscura, se cubrió el cabello con un velo que oscurecía su rostro, y se deslizó por los corredores como una sombra entre sombras. Esta vez conocía el camino, y esta vez sabía que la esperaban. Cuando llegó a la puerta labrada la encontró entreabierta. Era una invitación silenciosa, una decisión que se le ofrecía. Podía dar media vuelta y regresar a la seguridad de su mundo conocido, o podía cruzar el umbral hacia un territorio que, una vez explorado, cambiaría para siempre la naturaleza de su existencia. Zeynep empujó suavemente la puerta y entró. El salón estaba vacío, excepto por una figura solitaria que se encontraba junto a la fuente central. El príncipe Mehmed estaba de espaldas a ella, y la luz de la luna, que se filtraba a través de las ventanas altas, creaba un halo plateado alrededor de su silueta. «Sabía que vendrías», dijo sin volverse, y su voz resonó en el espacio silencioso como una caricia acústica. «¿Cómo?», preguntó Zeynep, encontrando que su propia voz sonaba extraña en aquel lugar que había soñado durante días. Ahora él se volvió, y Zeynep vio que sonreía con una tristeza hermosa. «Porque reconozco el fuego cuando lo veo. Y tú, Zeynep, hija del imán, tienes un fuego que podría iluminar todo el palacio o incendiarlo por completo». Se acercó a ella lentamente, y Zeynep notó que se había quitado las joyas y ornamentos que habían brillado sobre su túnica días atrás. Esta noche vestía como un hombre simple, aunque la elegancia de sus movimientos habría delatado su linaje real incluso en la oscuridad más profunda. «¿Sabes por qué te envié la rosa?», preguntó cuando se detuvo frente a ella, lo suficientemente cerca como para que Zeynep pudiera aspirar el perfume sutil de sándalo y agua de rosas que impregnaba su piel. «No, mi señor, porque en todos mis años en este palacio, rodeado de las mujeres más hermosas que los 4 rincones del mundo pueden ofrecer, nunca había visto a alguien observar la belleza con tanto anhelo puro. No era envidia lo que vi en tus ojos cuando mirabas a las bailarinas. Era algo mucho más raro. Era hambre de belleza, hambre de arte, hambre de algo que tu alma necesita para florecer». Extendió la mano, y después de un momento de vacilación, Zeynep puso la suya en ella. La piel del príncipe era suave pero firme, y cuando sus dedos se tocaron, Zeynep sintió una corriente que viajó desde sus manos hasta el centro mismo de su ser. «Ven», le dijo, guiándola hacia el centro del salón. «Quiero mostrarte algo». La llevó hasta un rincón donde Zeynep no había reparado antes. Allí, sobre un atril de madera labrada, había abierto un libro cuyas páginas brillaban con iluminaciones de oro y azul ultramar. «¿Sabes qué es esto?», preguntó el príncipe. Zeynep se inclinó para examinar mejor el libro. Las páginas estaban cubiertas de caligrafía árabe de una belleza que quitaba el aliento, pero lo que realmente la asombró fueron las ilustraciones, jardines imposibles donde crecían flores de colores que no existían en la naturaleza, cielos donde volaban aves cuyas plumas contenían todos los matices del arco iris, figuras humanas que danzaban en paisajes que parecían fragmentos del paraíso. «Es hermoso», susurró, «pero no sé qué es. Es una copia del Diván de Hafez, el gran poeta persa. Pero no es una copia cualquiera. Este libro fue creado por los mejores calígrafos e iluminadores de Isfahán hace más de 100 años. Es uno de los tesoros más preciados de la biblioteca imperial». El príncipe pasó una página con cuidado reverente, revelando una nueva maravilla de arte y poesía. «¿Sabes por qué te lo muestro?»,
Zeynep negó con la cabeza, hipnotizada por la belleza que tenía ante sus ojos. Porque quiero que entiendas algo importante. La belleza verdadera no puede ser poseída. No importa que este libro esté en la biblioteca imperial, o que las bailarinas que viste el otro día vivan en el harén más suntuoso del mundo. La belleza solo existe realmente cuando es contemplada por ojos que saben verla, cuando es sentida por corazones que saben valorarla. Cerró el libro cuidadosamente y se volvió hacia ella. Tú tienes esos ojos, Zeynep, tienes ese corazón, y eso es mucho más raro que cualquier joya en los tesoros del sultán. Por primera vez desde que había entrado en el salón, Zeynep encontró el valor para mirarlo directamente a los ojos. ¿Por qué me decís esto, mi señor? La sonrisa que se dibujó en los labios del príncipe tenía algo de dolor y algo de esperanza. Porque he pasado toda mi vida rodeado de belleza, pero hasta que vi tus ojos observando a través de esa rendija, no había entendido que la belleza compartida es más hermosa que la belleza contemplada en soledad. Se acercó un paso más, y Zeynep sintió que el aire entre ellos se cargaba de una electricidad que hacía que cada partícula de su piel cobrara vida. ¿Y por qué? Continuó el príncipe con una voz que se había vuelto más profunda. Desde hace 3 noches no puedo pensar en nada más que en mostrarte todas las maravillas que estos muros esconden. Quiero enseñarte música que haga que tu alma dance, incluso cuando tu cuerpo esté inmóvil. Quiero mostrarte poemas que conviertan las palabras en joyas. Quiero que veas jardines donde cada flor cuenta una historia de amor. Zeynep sintió que se ahogaba en la intensidad de aquellas palabras, en la promesa imposible que contenían. Pero mi señor logró articular: soy hija de un imán. Mi destino está escrito desde el día de mi nacimiento. Mi padre ya ha comenzado a hablar con familias respetables que podrían... El príncipe alzó una mano suavemente, interrumpiendo sus palabras. Lo sé, dijo. Conozco las reglas de este mundo mejor que nadie. Conozco las consecuencias de cada transgresión, el precio de cada transgresión. Pero también sé que hay momentos en la vida cuando el corazón habla más fuerte que la razón, cuando el alma exige más de lo que las circunstancias pueden ofrecer. Se alejó unos pasos, como si necesitara distancia para pronunciar lo que iba a decir a continuación. No te pido que abandones tu mundo por el mío. No te hago promesas que no puedo cumplir. Solo te pido que por un tiempo compartas conmigo este espacio donde la belleza existe por sí misma, donde no hay más ley que la del arte y no hay más religión que la de la belleza. Zeynep sintió que estaba al borde de un precipicio. Un paso más y caería en un abismo del cual sabía que no habría retorno, y sin embargo, algo en su interior ya había tomado la decisión. ¿Cuándo?, preguntó, y esa palabra simple selló un pacto que cambiaría ambas vidas para siempre. Los encuentros comenzaron a repetirse, 3 veces por semana, cuando la luna estaba lo suficientemente alta como para proporcionar luz, pero no tanto como para hacer peligrosos los desplazamientos por los corredores. Zeynep se deslizaba hacia el salón secreto donde el príncipe la esperaba. Cada encuentro era una revelación nueva. Una noche él le enseñó a escuchar música de una manera diferente, explicándole cómo cada instrumento contaba una parte de la historia, cómo los silencios eran tan importantes como los sonidos, cómo una melodía podía contener toda la alegría o toda la tristeza del mundo. Otra noche le mostró manuscritos iluminados de diferentes partes del imperio, caligrafías árabes que fluían como agua, miniaturas persas, donde cada detalle era una nueva sorpresa, textos turcos, cuyas letras parecían danzar sobre el papel. También le enseñó a apreciar la poesía de una manera que nunca había imaginado. Le recitó versos de Yunus Emre, de Nesimi, de poets árabes y persas, cuyas palabras hablaban de amor tanto humano como divino, de amantes que se buscaban a través de las vidas, de corazones que ardían con fuegos que ni el tiempo ni la muerte podían apagar. Pero lo más hermoso de todo no eran las maravillas que el príncipe le mostraba,
sino la manera en que la miraba mientras ella las descubría. En sus ojos veía un reflejo de su propio asombro, una confirmación de que no estaba loca por encontrar sagrada toda aquella belleza. Fue durante la 5ª semana de encuentros cuando todo cambió. Esa noche, el príncipe parecía diferente. Había una tensión en sus movimientos, una sombra en su mirada que Zeynep no había visto antes. En lugar de mostrarle algún nuevo tesoro artístico, se limitó a sentarse junto a la fuente y a observar el agua que caía en patrones hipnóticos. «¿Qué sucede, mi señor?», preguntó Zeynep, sentándose a una distancia prudente, pero sintiendo el deseo de acercarse más, de tocar su mano y alejar cualquier dolor que pudiera estar sintiendo. «Mañana por la noche habrá una gran celebración en el palacio», dijo el príncipe sin apartar los ojos del agua. «Mi padre ha decidido anunciar mi compromiso». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque tranquilo, creando ondas de silencio que se expandían hasta llenar todo el salón. Zeynep sintió que algo se fracturaba en su pecho, algo que no sabía que se había estado formando durante todas aquellas noches de encuentros secretos. «¿Con quién?», logró preguntar, aunque su voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. «Con la hija del bey de Rumelia, una alianza política que mi padre ha estado negociando durante meses. Es una joven hermosa, educada, de buena familia». Su voz se fue apagando, como si las palabras le supieran amargas en la boca. Entonces todo esto, Zeynep hizo un gesto que abarcaba el salón, los libros, las noches de música y poesía. Todo esto debe terminar. Por primera vez esa noche, el príncipe la miró directamente. «Zeynep», dijo, y su nombre en sus labios sonaba como una oración desesperada. «Tú sabías desde el principio que esto no podía durar para siempre». «Lo sabía», respondió ella, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Pero saber algo y vivirlo son cosas muy diferentes». Se levantó del borde de la fuente, alisándose la túnica con gestos automáticos. «Será mejor que me vaya, y será mejor que no vuelva». Pero cuando se dirigía hacia la puerta, la voz del príncipe la detuvo. «Espera». Se volvió. Él se había puesto en pie y caminaba hacia ella con pasos lentos, como si cada uno le costara un esfuerzo sobrehumano. «Hay algo más que debes saber», dijo cuando se detuvo frente a ella. «El anuncio del compromiso no es lo único que ha decidido mi padre». Zeynep esperó, sintiendo que el aire en el salón se espesaba como antes de una tormenta. «Ha decidido también que es hora de que yo tome mis responsabilidades más en serio, que pase menos tiempo con distracciones artísticas y más tiempo preparándome para gobernar». Las implicaciones de esas palabras se hicieron evidentes lentamente. «¿Qué significa eso exactamente?». «Significa que este salón va a ser sellado. Las bailarinas van a ser transferidas al harén principal. Los músicos van a ser asignados a otras funciones». Todo esto hizo un gesto que abarcaba el espacio que había sido su refugio. «Va a desaparecer». Zeynep sintió como si le hubieran arrancado algo vital del pecho. «¿Y vos no vais a hacer nada para impedirlo?». La sonrisa que se dibujó en los labios del príncipe era la cosa más triste que Zeynep había visto en su vida. «Soy el heredero del trono otomano, Zeynep. Mi vida no me pertenece. Cada decisión que tomo debe ser evaluada en términos de lo que es mejor para el imperio. Y aparentemente, pasar tiempo cultivando la belleza no forma parte de esos planes». Se acercó un paso más, tanto que Zeynep podía ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos que hablaban de noches sin dormir y responsabilidades que pesaban como montañas. Pero antes de que todo esto termine, continuó con una voz que se había vuelto ronca. «Quiero que sepas algo. Estas semanas contigo, verte descubrir la belleza, ver tu alma florecer como una rosa en primavera, han sido las únicas horas de mi vida en las que he sentido que existía por mí mismo, no por el imperio, no por las expectativas, no por el destino que otros han trazado para mí». Extendió la mano hacia ella, no para tocarla,
sino como si quisiera capturar algo invisible que flotaba entre ambos. Has sido mi escape de una jaula dorada, Zeynep. Y aunque mañana por la noche esa jaula se cierre para siempre, al menos sabré que por un momento fui libre. Zeynep sintió que las lágrimas comenzaban a nublar su visión, pero las contuvo. No quería que los últimos momentos juntos estuvieran marcados por el llanto. ¿Puedo pediros algo, mi señor? Cualquier cosa. ¿Podríais tocar una última vez aquella melodía que escuché la primera noche? ¿La que me trajo hasta aquí? Sin decir una palabra, el príncipe se dirigió hacia un rincón del salón donde había un laúd que Zeynep no había notado antes. Lo tomó entre sus manos con la reverencia de quien toca algo sagrado, y comenzó a tocar. La melodía que surgió de las cuerdas era la misma que había escuchado semanas atrás, pero ahora la comprendía de una manera completamente diferente. No era solo música, era la historia de todos los amores imposibles, de todas las bellezas destinadas a desvanecerse, de todos los corazones que habían latido al unísono durante un momento perfecto antes de ser separados por fuerzas más grandes que ellos mismos. Mientras la música llenaba el salón, Zeynep cerró los ojos y se permitió sentir todo lo que había estado conteniendo durante semanas. El amor que había crecido sin permiso, la tristeza por lo que nunca podría ser, la gratitud por lo que había sido, y algo más profundo que todo eso, la certeza de que había tocado algo verdadero y hermoso, aunque fuera por tan poco tiempo. Cuando la última nota se desvaneció en el silencio, ambos permanecieron inmóviles, como si moverse fuera a romper un hechizo que los protegía del mundo exterior. Finalmente Zeynep abrió los ojos. «Gracias», dijo simplemente. «Por todo. Gracias a ti», respondió el príncipe, «por recordarme que la belleza existe». Zeynep se dirigió hacia la puerta, pero cuando puso la mano en el picaporte, se volvió una última vez. «Mi señor, ¿sí? ¿Seréis feliz?». La pregunta permaneció suspendida en el aire como incienso en una mezquita. El príncipe la miró durante un largo momento antes de responder. «Seré lo que debo ser», dijo finalmente, «pero llevaré conmigo el recuerdo de lo que podría haber sido». Zeynep asintió, abrió la puerta y salió del salón por última vez. Los días siguientes fueron los más difíciles de la vida de Zeynep. Intentó retomar su rutina anterior, pero era como tratar de vestir ropas que se habían vuelto demasiado pequeñas. Todo lo que antes le había parecido natural y correcto ahora le resultaba asfixiante. Su padre notó el cambio, pero lo atribuyó a los nervios propios de una joven que se acercaba a la edad del matrimonio. De hecho, aprovechó lo que él interpretaba como una nueva madurez en su hija para acelerar las negociaciones matrimoniales que había estado manteniendo con varias familias respetables. «Hija mía», le dijo una tarde mientras tomaban té en el patio, «he recibido una propuesta muy favorable de la familia Osman Efendi. Su hijo mayor es un joven piadoso que promete ser un buen esposo. Es comerciante de especias, tiene una casa propia en el barrio de Fatih y está dispuesto a aceptar una dote modesta». Zeynep asintió mecánicamente, pero su mente estaba en otro lugar. Esa misma noche se celebraría la gran fiesta donde se anunciaría el compromiso del príncipe, y ella sabía que con ese anuncio se cerraría para siempre un capítulo de su vida que había durado apenas unas semanas, pero que había cambiado para siempre la naturaleza de su alma. «Hija, ¿me has escuchado?». «Sí, padre, os he escuchado». «¿Y qué piensas de la propuesta?». Zeynep miró a su padre. Ese hombre bueno y devoto, que había dedicado su vida entera a servir a Alá y a proteger a su única hija, vio en sus ojos el amor genuino, la preocupación por su bienestar, el deseo de asegurarle un futuro estable y respetable. «Confío en vuestra sabiduría, padre», dijo finalmente. «Si creéis que es una buena alianza, yo la aceptaré». La sonrisa que iluminó el rostro de Hassan Efendi habría sido suficiente para llenar de alegría el corazón de cualquier padre.
Pero Zeynep sintió solo un vacío extraño, como si estuviera observando la escena desde muy lejos. Esa noche, mientras los sonidos de la celebración llegaban hasta sus aposentos como ecos de un mundo al que no pertenecía, Zeynep se sentó junto a su ventana y observó las luces que brillaban en los salones de estado del palacio. Sabía que en algún lugar de esa constelación de luz y música, el príncipe Mehmed estaba recibiendo las felicitaciones de los dignatarios del imperio por su compromiso con una mujer que nunca habría escuchado música con el alma, que nunca habría visto belleza con los ojos del corazón. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. Desde los jardines imperiales, llevada por una brisa que parecía haber viajado desde los rincones más secretos del palacio, llegó hasta ella una melodía. Era la misma música que había escuchado esa primera noche, la misma que había despertado su curiosidad y la había llevado al descubrimiento más hermoso y más peligroso de su vida. Zeynep se puso en pie, el corazón latiéndole con una fuerza que no había sentido desde hacía días. La música no venía de los salones de celebración, venía de otra dirección, de un lugar que conocía muy bien. Sin pensarlo dos veces, se vistió con su túnica más oscura, se cubrió el rostro con un velo y salió de sus aposentos. Los corredores del palacio estaban más vigilados de lo habitual debido a la celebración, pero Zeynep conocía rutas alternativas que había aprendido durante sus encuentros secretos. Se deslizó por pasadizos poco utilizados, por escaleras de servicio, por patios interiores donde solo los gatos palaciegos eran testigos de su paso. Cuando llegó al salón secreto, se detuvo ante la puerta con el corazón en la garganta. La música venía definitivamente de allí, pero también había algo más, una luz suave que se filtraba por debajo de la puerta, diferente de la luz habitual de las lámparas de aceite. Empujó la puerta suavemente y entró. Lo que vio la dejó sin respiración. El salón había sido transformado en algo que superaba incluso sus recuerdos más hermosos. Cientos de velas habían sido distribuidas por todo el espacio, creando una iluminación que hacía que los azulejos brillaran como joyas y que el agua de la fuente central pareciera líquida plata. Las columnas habían sido adornadas con guirnaldas de flores frescas, cuyos perfumes se mezclaban en una sinfonía olfativa que mareaba los sentidos. Pero no estaba sola. En el centro del salón, sentado junto a la fuente con el laúd entre las manos, estaba el príncipe Mehmed. Pero no vestía las ropas de gala que habría llevado a la celebración oficial. En su lugar, llevaba una túnica simple de seda blanca, sin bordados ni joyas, que lo hacía parecer más joven y más vulnerable. Al verla entrar, dejó de tocar y se puso en pie lentamente. «Sabía que vendrías», dijo, y su voz tenía un matiz diferente, una urgencia que no había estado allí en sus encuentros anteriores. «¿Cómo?», preguntó Zeynep, avanzando hacia él como si fuera atraída por una fuerza invisible. «Porque tengo algo que mostrarte, algo que no podía dejarte ir sin que lo vieras». La guió hacia el rincón donde habían compartido tantas noches de descubrimientos artísticos. Allí, sobre una mesa que no había estado allí antes, había algo cubierto con una tela de seda. «Esto», dijo el príncipe mientras retiraba la tela, «es para ti». Lo que quedó al descubierto hizo que Zeynep se llevara las manos al corazón. Era un libro, pero no un libro cualquiera. Era el más hermoso que había visto en su vida. La cubierta estaba hecha de cuero rojo del más fino que existía, trabajado con diseños dorados que parecían crecer y fluir como plantas vivas. Pero lo más extraordinario era lo que había en el centro de la cubierta, su nombre, Zeynep, escrito en caligrafía dorada tan exquisita que cada letra parecía una pequeña obra de arte. «Ábrelo», le pidió el príncipe con una voz que temblaba ligeramente. Con manos que apenas podía controlar, Zeynep abrió la cubierta. La primera página contenía una dedicatoria escrita con la misma caligrafía perfecta de la cubierta. «Para Zeynep, la rosa que floreció en el jardín de mi alma cuando yo había olvidado que tenía alma.
para que la belleza que aprendiste a ver no se pierda nunca, y para que sepas que hay corazones que guardan el fuego de la belleza, incluso en los inviernos más largos. Pasó la página, y lo que vio a continuación la hizo temblar. Era su propia historia, pero no contada como una simple narración, sino transformada en algo sublime. El príncipe había tomado cada momento de sus encuentros, cada descubrimiento que había hecho, cada emoción que había sentido, y los había convertido en poemas que capturaban no solo lo que había pasado, sino la esencia más profunda de lo que había significado. Había poemas sobre la primera noche, cuando sus ojos se encontraron a través de la rendija de la puerta. En el jardín prohibido floreció una rosa, que no sabía que era rosa hasta que fue vista por ojos que conocían las flores del alma. Había versos sobre las noches de música y descubrimiento. Enseñé a sus oídos melodías de ángeles, pero fueron sus oídos los que enseñaron a mi corazón la música del asombro. Había estrofas sobre la belleza compartida. Mostré tesoros que mis ancestros acumularon, pero la verdadera riqueza la descubrí en el reflejo de la belleza en sus ojos. Página tras página, Zeynep encontró su propia experiencia transformada en arte, elevada a la categoría de lo eterno. Pero no era solo poesía lo que llenaba el libro. Entre los versos, el príncipe había insertado reproducciones en miniatura de todas las obras de arte que le había mostrado, pero también dibujos que había hecho de memoria de ella. Zeynep contemplando un manuscrito iluminado, Zeynep escuchando música con los ojos cerrados, Zeynep sonriendo al descubrir un verso particularmente hermoso. ¿Cuándo habéis hecho todo esto?, preguntó con una voz que apenas era un susurro. Cada noche después de que te fueras, respondió el príncipe. No podía dormir, así que transformaba nuestros encuentros en algo que no pudiera ser destruido por el tiempo o las circunstancias. Zeynep siguió pasando páginas, cada una más hermosa que la anterior. Cerca del final del libro, encontró algo que la hizo llorar por primera vez desde que había comenzado toda aquella aventura. Era un poema titulado La despedida. Si las rosas deben marchitarse, que sea después de haber perfumado el aire. Si los ruiseñores deben callar, que sea después de haber cantado al amanecer. Si los amores deben terminar, que sea después de haber enseñado al alma que la belleza existe, que el corazón puede volar, que por un momento perfecto vale la pena una vida entera de melancolía. Cuando terminó de leer, Zeynep cerró el libro y lo abrazó contra su pecho como si fuera lo más precioso que había poseído en su vida. No puedo aceptarlo, dijo, aunque cada fibra de su ser se rebelaba contra esas palabras. ¿Por qué no? Porque es demasiado hermoso, porque si lo acepto, nunca podré olvidar. Y necesito olvidar para poder vivir la vida que debo vivir. El príncipe se acercó hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para tocar el libro que ella abrazaba. Zeynep, dijo con una ternura que era casi insoportable, la belleza no se acepta para olvidar, se acepta para recordar, se acepta para que en los días grises, cuando la vida se vuelva pesada y el alma se sienta seca, puedas abrir estas páginas y recordar que una vez fuiste completamente viva, que una vez tocaste algo verdadero, que una vez fuiste vista exactamente como eres. Sus palabras se desvanecieron en el silencio del salón, donde solo se oía el murmullo eterno de la fuente y el sonido de dos corazones que latían demasiado rápido. Además, continuó el príncipe con una sonrisa que contenía toda la tristeza del mundo. Este libro no es solo mi regalo para ti. Es mi manera de asegurarme de que cuando yo esté cumpliendo con mis deberes como esposo y como futuro sultán, cuando esté rodeado de todo el lujo del mundo, pero sin belleza verdadera, podré cerrar los ojos y saber que en algún lugar existe alguien que entiende por qué la belleza importa. Zeynep lo miró largamente, memorizando cada línea de su rostro, cada matiz de sus ojos, cada gesto de sus manos. Si acepto el libro, dijo finalmente, necesito prometeros algo a cambio. Que cada vez que lo abra, rezaré por vuestra felicidad.
que cada verso que lea será una oración para que encontréis maneras de mantener viva la belleza en vuestra vida, aunque sea en secreto, aunque sea en soledad. El príncipe cerró los ojos por un momento, como si esas palabras fueran más de lo que había esperado recibir. «Acepto esa promesa», dijo cuando los abrió de nuevo. Se miraron en silencio, ambos sabiendo que había llegado el momento de la despedida definitiva. Pero esta vez era diferente. Esta vez se separaban no con las manos vacías, sino llevando algo del otro que permanecería con ellos para siempre. «Hay una cosa más», dijo el príncipe de repente, como si acabara de recordar algo importante. Se dirigió hacia un rincón del salón y regresó con algo en las manos. Era una pequeña llave de oro, trabajada con la misma delicadeza que los ornamentos del libro. «Esta llave abre una puerta secreta en la biblioteca imperial», explicó. «Una vez al mes, si así lo deseas, puedes usar esa puerta para acceder a una sala que he reservado para ti. Allí encontrarás siempre libros nuevos, manuscritos hermosos, cosas que creo que te gustarían. No tendrás que arriesgar tu seguridad para alimentar tu alma». Zeynep tomó la llave, sintiendo su peso sorprendente para algo tan pequeño. «Y si me casan y debo irme del palacio, entonces la llave será un recuerdo. Pero mientras vivas aquí, tendrás un lugar donde la belleza te espera». Era el regalo perfecto. No exigía nada, no comprometía nada, no ponía en peligro a nadie. Simplemente ofrecía a su alma un lugar donde nutrirse en secreto. «Gracias», dijo, y esa palabra simple contenía todo lo que no podía expresar. El príncipe se inclinó en una reverencia que habría sido apropiada para una sultana. «Gracias a ti», respondió, «por enseñarme que el corazón también necesita alimento». Zeynep se dirigió hacia la puerta, llevando el libro contra el pecho y la llave dorada cerrada en su puño. En el umbral se detuvo. «¿Mi señor?» «Sí. Cuando seáis sultán, recordad que el imperio también necesita belleza, no solo fuerza, no solo riqueza, también belleza». «Lo recordaré», prometió él. «Siempre». Zeynep salió del salón por última vez, pero esta vez no con el corazón roto, sino con el corazón lleno. Había aprendido algo que muchas personas no aprenden en toda una vida, que el amor verdadero no siempre tiene que ver con poseer o ser poseída, sino a veces con dar y recibir belleza, con ver y ser vista, con tocar brevemente algo sublime y conservar para siempre su resplandor. 6 meses después, Zeynep se casó con el hijo de Osman Efendi en una ceremonia sencilla pero hermosa. Fue una esposa obediente y cariñosa, una madre devota cuando llegaron los hijos, una mujer respetada en su comunidad. Pero una vez al mes, cuando la luna estaba en cuarto creciente y las sombras del palacio eran más profundas, usaba una pequeña llave dorada para abrir una puerta secreta. En la sala que encontraba al otro lado, se sentaba rodeada de libros hermosos, manuscritos iluminados y siempre nuevas sorpresas que alguien había dejado para ella. A veces encontraba flores frescas junto a los libros, a veces composiciones musicales escritas a mano, a veces poemas nuevos en caligrafía que reconocía. Nunca vio a quien los dejaba, pero sabía que en algún lugar del palacio había alguien que pensaba en ella, que recordaba, que seguía encontrando maneras de alimentar la belleza en el mundo. El príncipe Mehmed se convirtió en sultán 12 años después, cuando su padre murió de muerte natural después de un reinado largo y próspero. Fue un gobernante justo y sabio, conocido por su apoyo a las artes y su protección de poetas y artistas. Construyó bibliotecas, financió la creación de manuscritos iluminados y estableció escuelas donde se enseñaba no solo teología y derecho, sino también música y poesía. Los historiadores escribieron que era un hombre melancólico, pero bondadoso, que nunca parecía completamente feliz a pesar de todo su poder y riqueza. Se casó como estaba previsto con la hija del bey de Rumelia, y tuvieron varios hijos que fueron criados con aprecio por las artes, tanto como por las artes de la guerra.
Pero aquellos que lo conocían más íntimamente sabían que el sultán tenía una costumbre peculiar. Una vez al mes, cuando la luna estaba en cuarto creciente, desaparecía durante varias horas. Sus guardias sabían que iba a una biblioteca privada en una parte antigua del palacio y que no debía ser molestado bajo ninguna circunstancia. Lo que hacía allí, nadie lo sabía con certeza. Algunos pensaban que estudiaba textos antiguos, otros que escribía poesía o memorias. Pero un criado especialmente observador había notado que cuando el sultán regresaba de esas expediciones nocturnas, siempre llevaba consigo flores frescas o manuscritos recién copiados, que luego desaparecían misteriosamente. La verdad era que Mehmet usaba esas horas para seleccionar cuidadosamente libros y obras de arte que sabía que complacerían a alguien cuya alma entendía la belleza. Era su manera de mantener vivo un amor que había transformado ambas vidas, pero que nunca había podido consumarse. 30 años después de sus primeros encuentros secretos, cuando Zeynep ya era una abuela respetada y Mehmed un sultán canoso pero aún imponente, sus caminos se cruzaron una última vez. Fue durante una ceremonia religiosa en la mezquita del palacio. Zeynep había venido con su familia para las oraciones del viernes, como hacía ocasionalmente cuando visitaba a su anciano padre. El sultán, como era su costumbre, asistía a las oraciones en una sección separada, rodeado de su cortejo, pero manteniendo la dignidad apropiada para la casa de Alá. Al final de la ceremonia, mientras la multitud se dispersaba lentamente, sus miradas se encontraron a través del espacio sagrado de la mezquita. Fue solo un momento, un cruce de ojos que duró quizás 3 segundos. Pero en esos 3 segundos pasó toda una vida. Reconocimiento, gratitud, la confirmación de que ambos habían guardado el tesoro de aquellos encuentros como algo sagrado. Y algo más, la satisfacción de saber que habían tomado las decisiones correctas, que habían honrado sus compromisos, que habían encontrado maneras de mantenerse fieles tanto al amor como al deber. Zeynep inclinó ligeramente la cabeza, un gesto que podía interpretarse como el respeto apropiado de una súbdita hacia su sultán. Mehmed respondió con una inclinación igualmente sutil, que podía entenderse como el reconocimiento benévolo de un gobernante hacia una de sus súbditas. Pero ambos sabían que era mucho más que eso. Era la despedida final entre dos almas que se habían reconocido, que habían compartido belleza, que habían aprendido que el amor verdadero a veces requiere renuncia, y que esa renuncia, cuando se hace por las razones correctas, puede ser la forma más hermosa de amor. Nunca volvieron a verse. Pero en una biblioteca secreta del palacio, los libros siguieron apareciendo una vez al mes hasta que ambos murieron con pocos años de diferencia. Y se dice que cuando los trabajadores limpiaron finalmente esa sala, después de décadas de abandono, encontraron algo extraordinario, cientos de flores secas preservadas entre las páginas de manuscritos preciosos, como si alguien hubiera estado guardando la primavera para que nunca terminara. También encontraron un libro encuadernado en cuero rojo con el nombre Zeynep en la cubierta. Lo donaron a la biblioteca principal del palacio, donde se conserva hasta hoy como una de las obras más hermosas de poesía amorosa en toda la literatura otomana. Los eruditos que lo han estudiado afirman que es una obra maestra anónima, probablemente escrita por algún poeta de la corte que conocía íntimamente los secretos del corazón humano. Pero aquellos que lo leen con verdadera atención a veces sienten que no están simplemente leyendo poesía, sino participando de alguna manera en una historia de amor verdadero que encontró su expresión más perfecta en la belleza compartida y el sacrificio mutuo. Y así, en los salones dorados de Topkapi, donde los ecos de 1000 historias aún resuenan entre las columnas de mármol, se cuenta a veces la leyenda de la rosa que floreció en el jardín prohibido, no como una historia de amor frustrado, sino como un testimonio de que la belleza verdadera nunca muere, que el amor auténtico encuentra siempre maneras de dar fruto, y que a veces los mayores tesoros son aquellos que se comparten en secreto entre almas que saben reconocerse.
Porque en el gran libro de la historia, donde se escriben las conquistas de los imperios y las caídas de las dinastías, hay también páginas más pequeñas, pero igualmente preciosas, donde se registran los momentos en que dos corazones se encuentran brevemente en el territorio sagrado de la belleza, y donde ese encuentro, aunque dure solo semanas, ilumina décadas enteras con su resplandor. Y si tú, que has escuchado esta historia hasta el final, sientes que algo en tu propio corazón ha despertado, si has recordado algún momento de tu vida cuando tocaste algo hermoso, aunque fuera brevemente, si has comprendido que la belleza compartida es más preciosa que la belleza poseída en soledad, entonces la rosa del jardín prohibido ha florecido también para ti. Porque las historias verdaderas no terminan nunca. Solo se transforman, pasando de corazón en corazón como antorchas en la noche, iluminando el camino para otros viajeros que buscan la belleza en un mundo que a veces la olvida. ¿Qué parte de esta historia tocó más profundamente tu alma? Fue el primer encuentro de miradas a través de la rendija prohibida, el momento en que Mehmet le mostró que la belleza existe para ser compartida. La despedida final, cuando ambos eligieron el amor sobre la posesión. Y si llegaste hasta aquí, hasta este último suspiro de la narración, escribe la palabra jacarandá en los comentarios para que sepamos que eres parte de quienes entienden que el amor verdadero a veces requiere la sabiduría de renunciar, y que esa renuncia, cuando se hace con belleza, se convierte ella misma en la forma más hermosa de amor. Porque en los jardines secretos del alma, donde florecen las rosas que no se marchitan nunca, la historia de Zeynep y Mehmet continúa escribiéndose cada vez que alguien elige la belleza sobre la posesión, cada vez que alguien comparte en lugar de acaparar, cada vez que alguien comprende que el amor verdadero deja libre lo que ama y que esa libertad es el regalo más hermoso que se puede ofrecer.